¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por su asistencia a este seminario institucional. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Leonel López Toledo. Nos va a platicar acerca de la diversidad de especies arbóreas del bosque seco. Voy a permitir leer una breve semblanza del doctor. El doctor Leonel López realizó sus estudios de licenciatura en biología y maestría en la UNAM y el doctorado en la Universidad de Aberdeen en Reino Unido. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Conservación en California, en Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha publicado 45 artículos científicos, 10 de divulgación, y ha tenido diversos estudiantes de maestría y doctorado. Pues sin más, le damos la palabra al doctor para que pueda comenzar su plática. Muchas gracias. Víctor. Yo me pongo aquí, ¿no? De este lado. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias primero por la invitación a Víctor y Juan Luis. Gracias a ustedes por estar aquí. Pues bueno, esta charla la había titulado primero así como el bosque seco muy general, porque quería platicar un poquito más de otras cosas que estamos haciendo tanto en Michoacán como a otro nivel. Pero bueno, finalmente me quedé nada más con lo que estamos haciendo en Álamo, Sonora, muy concretamente. Y bueno, voy a presentar el trabajo pues, que he estado haciendo, pero también con muchos estudiantes. Entonces, cada vez que presente algo, voy a comentar pues, a los estudiantes que han estado colaborando con este trabajo. Entonces, pues voy a platicar sobre las selvas secas. Ustedes las conocen muy bien. Seguramente han estado todos en alguna selva seca en nuestro país o en algunas otras partes del continente. Y bueno, no voy a entrar en estos detalles de la clasificación. Se conoce como selva seca, selva baja, bosque seco, etcétera, y muchos otros nombres. Pero lo más interesante de esta vegetación, de este ecosistema, pues es esta estacionalidad, pues esta diferencias entre la época de secas y la época de lluvias, pues tienen una marcada estacionalidad, están caracterizados por una precipitación de alrededor entre 500 y 1800 milímetros anuales de lluvia, pero lo más interesante pues es que pasan solamente con 4 a 5 meses de lluvia y el resto del año tienen muy poca precipitación, menos de 100 milímetros en algunas ocasiones, durante 7 o 8 meses. Las temperaturas van hasta los 29 grados en promedio, aunque por supuesto pueden ser mucho más calientes. Y bueno, esto es lo atractivo, lo que nos atrae a muchos ecólogos. ¿Cómo le hacen las plantas para responder ante estos cambios entre la época seca y la época de lluvias? ¿Cómo le hacen las plantas? ¿Cuáles son las estrategias para sobrevivir a esta estacionalidad, a esta marcada estacionalidad? Y bueno, pues muy brevemente, contiene una gran biodiversidad, en especial lo que me interesa a mí son las plantas. Tienen muchas plantas, alrededor de 6,000 especies de plantas en México. De esas, 25 a 30% son endémicas, pues con una gran diversidad de formas de vida, diversidad de colores, de formas, etcétera. Y específicamente en la flora arbórea, que es lo que nos interesa a nosotros, pues es muy rico también en México respecto a otros bosques secos de América, ¿no? Se ha calculado alrededor de 6,000 especies, entre 5,000 y 6,000 especies para todo el bosque seco en América, y de esas aproximadamente se dice que el 50% de las especies son endémicas. México se han registrado 1,072 especies arbóreas, entre arbóreas arbustivas, y una buena parte de esta riqueza, pues es endémica también, ¿no? Y bueno, lo que me ha interesado mucho de este bosque en este momento, pues es la gran diversidad que presentan, como acabo de mencionar. Algunos grupos biológicos muy importantes como los árboles, pues tienen una gran diversidad, y lo que me interesa específicamente, pues es
cómo se origina y cómo se mantiene esta diversidad de especies arbóreas, ¿no? Hay varias teorías, pues, que hablan, que contribuyen a explicar algunos procesos de pues, que pueden estar ayudando en el ensamblaje de la comunidad. Los conocen muy bien ustedes. La teoría del nicho ecológico, que habla de procesos determinísticos, condiciones abióticas, interacciones interespecíficas, o la teoría neutral también, que habla de procesos más estocásticos, como la colonización, la extinción local, procesos históricos. Y también otro conjunto de modelos que habla, pues, que en realidad es un continuo, ¿no? Que va desde procesos como la exclusión competitiva hasta la competencia estocástica, ¿no? Y, bueno, pues también otro concepto muy importante es este filtro de especies, este filtrado ambiental, pues que de un conjunto de especies presentes en una comunidad a nivel regional, pues no todas las especies están presentes en una comunidad local, ¿no? Entonces se habla de este filtro ambiental, que pues funciona como eso, ¿no? Como un filtro en donde las especies, no todas las especies pueden pasar ese filtro, que pueden ser condiciones ambientales, y solamente algunas de esas especies pueden llegar a cruzar ese filtro. Después viene un proceso de competencia, y eso es lo que define, eso es lo que hace que veamos a una comunidad local con sus características, con sus especies características, ¿no? Y bueno, pues a final de cuentas eso se traduce en el ensamblaje de las comunidades que observamos, ¿no? Por otra parte, todo este marco conceptual de la filogenia de las comunidades, pues nos permite comprender los procesos que gobiernan el ensamblaje de las comunidades, y nos ayuda o nos puede dar herramientas para identificar si las comunidades están ensambladas, están formadas hay procesos que hayan contribuido a la formación de esas comunidades, procesos basados en el nicho o procesos neutrales, o a lo mejor un conjunto de esos dos procesos afectan en lo que nosotros vemos como comunidad, ¿no? Específicamente la estructura filogenética de las comunidades, existen dos índices muy clásicos para estudiar la filogenia de las comunidades, que nos dan alguna información sobre cómo se pueden haber generado, cómo se mantiene esta diversidad en una comunidad, ¿no? Que es la filogenia de las comunidades. Entonces, basados en estos dos índices, podemos identificar un agrupamiento filogenético, una sobredispersión filogenética o un patrón aleatorio, ¿no? En donde cada uno de estos índices, pues nos puede estar indicando un filtrado ambiental, o el efecto de la competencia, o a lo mejor efectos estocásticos. Bueno, un factor muy importante en muchos de los ecosistemas, pues es la topografía, ¿no? Como diferencias en algunos factores topográficos, como la orientación de la ladera o la posición topográfica, puede estar explicando algunas diferencias en las comunidades que nosotros conocemos, ¿no? Algunas pueden ser los factores bióticos, como estos factores topográficos pueden estar explicando la estructura y la distribución espacial de la vegetación de las especies. Los factores abióticos también, algunos de estos factores topográficos van a afectar directamente, pues, a la intensidad de la luz, la temperatura del aire, del suelo, la humedad, la disponibilidad de agua en general. Estas diferencias que podemos observar entre estas laderas con exposición contrastante, como la exposición sur y la exposición norte, pues especialmente en el hemisferio norte, pues estas diferencias son muy importantes, ¿no? Especialmente esta exposición sur puede tener varias condiciones ambientales muy diferentes a estas condiciones norte, principalmente enfocadas en la disponibilidad de agua. Y bueno, pues a nosotros nos ha interesado desde hace algunos años, pues cómo estos factores topográficos, la orientación de la ladera, la orientación de la pendiente y la posición topográfica, tienen un efecto en esta estructura, por una parte, la estructura y la composición de especies en estas comunidades, ¿no? Y especialmente lo que estamos contrastando, pues son estas laderas norte y sur, y también pues la posición dentro de esta ladera, ¿no? Una posición en la parte alta de una montaña o en la parte baja, y estamos comparando esas
esos dos factores, ¿no? Por un lado, la orientación y por otro lado, la posición y, por supuesto, la interacción entre estos dos factores. Pues queremos evaluar el efecto de la orientación de la pendiente, la posición y la interacción sobre la estructura taxonómica, funcional y filogenética, así como la dinámica de la comunidad de especies leñosas de una selva seca al sur de Sonora, que es en Álamos. Especialmente, como ya decía, me interesan los factores topográficos, evaluar la preferencia de hábitat de las especies en diferentes etapas del desarrollo que nos puede estar ayudando a identificar ese filtrado de especies a la competencia entre especies y cómo se van formando las comunidades. Y finalmente, identificar los mecanismos que medían la estructuración de la comunidad y los patrones de asociación de especies leñosas. Estamos estudiando en Álamos, que es en Sonora, la distribución del bosque seco más norteño en el continente americano, que tiene condiciones ambientales muy importantes, una estación seca muy pronunciada, 8 meses de sequía, y en ese lugar establecimos una parcela de 50 hectáreas, de 1000 metros de largo por 500 de ancho, en donde medimos e identificamos todas las... Bueno, esa es la parcela, 1000 metros por 500, y tenemos dentro de esa parcela pues diferentes subplots dentro de la misma parcela que tienen pues estas orientaciones contrastantes que ya mencionaba, la orientación sur, orientación norte, posición alta y posición baja, ¿sí? Lo que nos da pues estas combinaciones, 16 sitios de entre 20 por 40 metros, 800 metros cuadrados, y dentro de esa, al momento ya medimos todos los árboles de más de 10 centímetros, alrededor de 27,000 individuos de 70 especies aproximadamente, pero lo que les voy a presentar es sobre estas 16 subparcelas que están al interior de esta parcela, en donde ahí sí medimos árboles de más de 1 centímetro de diámetro, y bueno, están identificados, etiquetados, mapeados, etc. Pues medimos los atributos ya clásicos, la densidad de individuos, especies, el área basal, la diversidad de especies, el número de tallos, la altura máxima, la biomasa. Y además también medimos algunos rasgos funcionales que nos pueden estar ayudando a explicar estas estrategias para enfrentar la sequía por parte de las especies. Medimos pues el peso fresco, el peso seco, el volumen, el grosor de la corteza para obtener la densidad de la madera, el contenido de agua en la corteza, el contenido de agua en el xilema, el grosor de la corteza. Y por otra parte, pues realizamos esta reconstrucción filogenética para finalmente lo que nos interesa, la estructura filogenética, estos dos índices, el índice de relación neta y el índice de relación al taxón más cercano, y la beta diversidad filogenética. Bueno, ya decía esto, el NRI-NTI, que podemos obtener valores que van entre valores positivos y valores negativos de ese índice. Valores positivos indican un agrupamiento filogenético, que nos habla más del efecto de filtros ambientales, y por otro lado la sobredispersión filogenética, que habla más pues de la competencia, ¿no? Variables de respuesta, pues hay unas variables a nivel primero estructural, los clásicos, los rasgos funcionales, especialmente aquellos enfocados a estrategias de uso de agua, la densidad de la madera, el contenido de agua en la corteza, en el xilema y el grosor de la corteza, los índices de diversidad filogenética, NRI, NTI, variables ambientales, esto es radiación solar, un índice de radiación solar, temperatura, humedad y luz fotosintéticamente activa. Y las variables explicativas, la orientación de la pendiente, norte y sur, las más contrastantes, la posición topográfica, alto y bajo, y la interacción entre estos dos factores, utilizando pues los análisis pues, clásicos para este tipo de preguntas. Y bueno, los resultados que voy a presentar son primero de este artículo recientemente aceptado, de este estudiante de la Universidad Michoacana. Y bueno, primero pues encontramos 6,034 individuos de más de 1 centímetro de diámetro entre árboles y arbustos, especies leñosas, que corresponden a 58 especies, 39 géneros y 23 familias.
Y el primer resultado muy interesante, pues, es que las diferencias entre, bueno, dividimos a los individuos que medimos entre juveniles y adultos, y no encontramos diferencias importantes en la estructura de la vegetación respecto ni a la orientación de la ladera, ni a la posición topográfica, ni a la interacción. Sí encontramos, especialmente para los adultos, el número de tallos y el área basal, que está relacionado con el número de tallos, diferencias en estos dos atributos, especialmente en la ladera sur, alcanzan un mayor número de tallos y una mayor área basal, pero fuera de eso, todos los demás atributos, tanto en juveniles como en adultos, es muy similar. Pero lo que sí encontramos, especialmente importante, pues son diferencias en rasgos funcionales relacionados con el uso del agua. Aquí tenemos juveniles, este es el contenido de agua en el xilema, en la corteza, el grosor de la corteza, y ahí sí encontramos diferencias importantes entre la orientación norte y la orientación sur, especialmente la orientación norte es en donde alcanzan los mayores valores de estos valores, tanto en juveniles como en adultos, aunque en adultos solamente fue significativo para el contenido de agua en el xilema. Entonces encontramos diferencias en rasgos funcionales relacionados con el uso del agua. Y bueno, analizado desde un punto de vista multivariado, tenemos otra vez las variables estructurales, la diversidad, el área basal, el número de tallos, la abundancia, etc. Y otra vez, no encontramos ninguna diferencia. Estas son condiciones norte, condiciones sur, y en ambos se ven pues, muy traslapados. La estructura es muy similar. Pero como decía, funcionalmente sí son diferentes, ¿no? Por aquí tenemos, tanto para juveniles como para adultos, hay diferencias en estos rasgos funcionales, el norte y el sur, significativamente diferentes entre estas dos condiciones topográficas, ¿no? Entonces, las comunidades de diferente orientación, norte y sur, no difieren en atributos estructurales, pero sí difieren en atributos funcionales, que nos puede estar hablando de estrategias similares entre especies, entre los estadios de vida, y a eso me refiero pues a que juveniles y adultos funcionan pues más o menos de la misma manera. Hay diferentes estrategias adaptativas para asimilar un mismo recurso. Tenemos las que están en el norte y las que están en el sur, ¿no? Y bueno, podemos identificar en estas dos orientaciones muy contrastantes, norte y sur, pues estrategias principalmente relacionadas con la evasión de la sequía, y en el sur la tolerancia a la sequía, con las características que serían estos valores bajos de densidad de la madera y valores altos de contenido de agua en el xilema y en la corteza. Algunas especies, pues, como bursera, muchas especies de bursera, Jatropha, y por el lado contrario, en algunos ejemplos, muchas especies de leguminosas. Aquí está Hematogilium y Brogniartia, dos especies de leguminosas. La composición y la abundancia es muy diferente también entre condiciones. Aquí tenemos para juveniles, y estos son adultos, y estas son las condiciones norte y las condiciones sur, y ahí sí se ven bastantes diferencias muy importantes en la composición y la abundancia de esos estadios. Y aquí lo que tengo, si ven estos cuadritos, tenemos colores diferentes, están los rojos, los azules, los negros y los verdes, y en los rojos estoy representando especies que están asociadas en abundancia con esta orientación norte, tanto como juveniles como adultos, ¿no? Si ven, aquí está Bursera grandifolia, Erythrogilium, Agroanthus y Sebastiana, que están aquí también en rojo. Tanto como juveniles como adultos están asociados al norte. Hay otras especies asociadas al sur que también están asociadas como adultos al sur. Luego tenemos otras especies que están asociadas como juveniles a alguna orientación, Ceiba, Hintonia, Lysiloma, Sema y Santoxilium al norte, pero no están asociadas como adultos, no asociadas como adultos. En el sur también hay algunas especies asociadas al sur, pero no están asociadas como adultos, y al contrario, también hay algunas especies
asociadas como adultos, pero no asociadas como juveniles, ¿no? Y por otro lado, pues están muchas especies que no tienen una clara asociación ni como juveniles ni como adultos a ninguna de estas dos condiciones topográficas contrastantes. Y lo interesante es que también se puede ver a nivel de géneros y de familias. Hay familias exclusivamente presentes en el norte o en el sur y otras familias que no están ni en una ni en otra condición asociadas. Respecto a la estructura filogenética, pues tenemos, aquí están las condiciones norte, condiciones sur, los juveniles en gris y los adultos en negro. Y lo que encontramos es que los juveniles, pues tanto en el norte como en el sur, no se ve más bien una diferencia entre estas dos condiciones. Pareciera que tienden como hacia un agrupamiento filogenético, pero cuando vemos a los adultos, en el norte tienen un agrupamiento filogenético, pero hacia el sur tienen una sobredispersión, y estas diferencias son significativas entre norte y sur. Respecto a NTI, en NTI pues pareciera como un patrón al contrario, ¿no? Contrastante, pero bueno, no fue significativo. Respecto a la orientación NTI, ni en juveniles ni en adultos hay diferencias entre norte y sur. Y respecto, a los estadios, pues sí encontramos diferencias sin considerar la orientación, comparando solamente juveniles contra adultos. No encontramos diferencias en juveniles y en adultos, es decir, se comportan de la misma manera. La diversidad metafilogenética, pues si pueden ver, aquí están las condiciones norte, casi todas agrupadas, excepto esta que es sur, y por aquí están todas las sur, ¿sí? Claramente diferenciadas en juveniles y también en adultos, ¿sí? Son comunidades evolutivamente distintas entre orientaciones dependientes, entre norte y sur, pero muy cercanas entre ellas, ¿no? Muy cercanas al interior. Respecto a las condiciones ambientales, este índice de intercepción de radiación solar se obtiene a partir de mapas con base en la pendiente y la orientación y la latitud, ¿no? Entonces, pero se puede comparar tanto en estaciones secas y en estaciones de lluvias y estaciones secas por la latitud, porque asume o considera esas diferencias entre estaciones, y encontramos, primero, pues mayor radiación solar tanto en la época de lluvias como en la época secas, más seca, más que en la orientación norte. Y si miramos algunas variables, estas que medimos después, pero exactamente en los mismos sitios, este estudiante está midiendo ahorita la temperatura con data loggers, la luz fotosintéticamente activa y la humedad, y pues se ve bastante variación, ¿no? Según el número de puntos, así como mucha variación, pero ya al momento de hacer los análisis, pues sí vemos diferencias importantes en temperatura, en las tres variables analizadas, ¿no? Esta es temperatura, y si ven, lo más contrastante es sur alto y norte bajo. Sur alto que está por aquí, ¿sí? Esta línea café o un rojo más oscuro, y la línea verde más clarita es el norte bajo, ¿no? Entonces se pueden ver diferencias bastante importantes entre estas condiciones, entre estas condiciones contrastantes, que pueden estar ayudando a esa diferenciación o esa asociación que vemos que encontramos para algunas de las especies, ¿no? Después, 3 años después, regresamos a los mismos sitios a medir la dinámica de la comunidad, la mortalidad, el recambio de especies, el crecimiento de los individuos, etc. Y bueno, pues los resultados más importantes están aquí. Aquí tenemos orientaciones norte, orientaciones sur, en sitios bajos y sitios altos, en la posición topográfica, en la montaña. Y encontramos, para el caso de la mortalidad, en juveniles, mayor mortalidad en la orientación sur, en las partes más altas, ¿no? Más relativamente comparando con las otras, más importante. El recambio de especies, pues parece que lo más importante es la posición topográfica, diferencias entre bajo y alto.
El crecimiento de los individuos, pues pareciera que los individuos que están en el sur están creciendo un poco más rápido, pero no son diferentes, no son diferentes estadísticamente. Aquí medimos desde las plántulas, individuos desde los 20 centímetros hasta los 50 centímetros, los brinzales de 50 hasta 1,5 metros, y los mismos que habíamos medido anteriormente, juveniles y adultos, y lo que encontramos es que las comunidades, tanto en los diferentes estadios, pues ya están diferenciadas desde estadios muy pequeños, como las plántulas, ¿no? O sea, individuos que recién germinaron y se establecieron, pues ya podemos ver esa diferencia. Revisamos otra vez pues, los mismos índices de LRI y NTI. Ya habíamos revisado estos, juveniles y adultos, los volvimos a medir. Encontramos exactamente lo mismo para tanto juveniles y adultos, pero lo que sí encontramos un poquito de diferencia, o lo interesante de esto, pues es como estas plántulas pareciera que las orientaciones sur tienen principalmente todos los estadios se comportan de la misma manera, ¿no? El sur y el norte agrupamiento, sur sobre dispersión, pero lo que es interesante es esta diferencia, algo completamente opuesto, ¿no? Las plántulas en el sur tienen un agrupamiento y después tienden hacia la sobredispersión, y para la orientación norte, primero tienen sobredispersión y después tienden hacia el agrupamiento, ¿no? Entonces, pues esto, pues considerando eso, lo que se conoce de estos índices, lo que se dice, pues puede haber un efecto de filtros ambientales, pero también puede haber un efecto de competencia entre estos individuos aquí, ¿no? Pasar hacia estadios más grandes como brinzales. Bueno, lo que seguía ahora, pues ya tenemos las plántulas, brinzales, pues ¿qué hay antes de las plántulas? Pues estarían las semillas, ¿no? ¿Cómo llegan las semillas a los sitios? Hay un patrón de dispersión específico que nos esté contribuyendo a este patrón que observamos. Entonces, lo que está haciendo Carmen en este momento, todavía no tiene datos, apenas inició, pero estamos estudiando aquí en Michoacán con esta misma pregunta, y estamos comparando la riqueza, la diversidad, todos los atributos de la comunidad estructurales, de la comunidad de semillas. Miretsi González está estudiando eso, comparando, pues otra vez lo mismo, norte-sur, alto, medio y bajo, en el caso de Michoacán. Y queremos, pues, saber cómo es esta transición, este paso de diáspora desde que llegan al sitio, y después cómo se establecen como plántulas, ¿no? Eso es lo que está iniciando Carmen en Sonora. Ya tenemos alguna información para el caso en Michoacán, pero bueno, eso no lo voy a presentar. Y bueno, pues como la orientación de nuestra conclusión, pues la orientación de la pendiente parece que ajusta patrones de asociación de hábitat. Hay especies muy claramente asociadas a uno o a otro hábitat, y en algunos casos desde pequeños. Las estrategias funcionales difieren entre estados de desarrollo. Hay una respuesta diferencial de las especies. En algunos casos, la asociación de especies comienza desde etapas tempranas. Encontramos algunas especies, no los presenté, pero que están asociadas a una orientación desde que son plántulas, siguen como brinzales y posteriormente como juveniles y como adultos, ¿no? Entonces, hay una diferenciación de nicho como un mecanismo de coexistencia entre especies competidoras, y dichos patrones son el resultado de la diferenciación ambiental propia de cada ladera, principalmente en este caso relacionado con la disponibilidad de agua. Y bueno, ya nada más para terminar, había incluido también en uno de los objetivos de la charla, pues ya sabemos un poquito de las especies, se conoce bastante ya por supuesto, de la selva seca. Y ahora, pues, ¿qué va a pasar con esa diversidad que decimos que es muy importante, ¿no? Y que hay una gran variación, hay una gran diversidad beta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar al futuro con estos bosques, ¿no? Hay algunos estudios en los que se ha visto, pues, qué va a pasar bajo escenarios de cambio climático. Se ha encontrado que el bosque seco va a perder alguna parte de su distribución, pero también va a ganar
y va a ganar es principalmente para la mayor parte de los modelos. Se ha encontrado que las especies, que el bioma bosque seco va a incrementar en distribución, ¿no? Entonces, pero por otro lado también hay información que dice que usted no sabe, ¿no? Que puede ser que sí incremente, pero que también justo por esas condiciones de sequía puede ser también muy vulnerable. Entonces, en ese aspecto, estamos estudiando pues conjunto de especies evasoras y conjunto de especies tolerantes, y estamos viendo pues qué les va a pasar bajo diferentes modelos de escenarios de cambio climático, qué les va a pasar a las especies, si van a perder, si van a ganar o si van a permanecer. Especies tolerantes y especies evasoras, pensaríamos que las evasoras les podría ir, que a las tolerantes les podría ir mejor, que serían las ganadoras, ¿no? Por esas estrategias funcionales que tienen ante el agua, y que las especies evasoras podrían ser las perdedoras, ¿no? Sin embargo, hasta lo que hemos visto, ahorita hemos encontrado, este es un ejemplo solamente para 4 especies evasoras y 4 especies tolerantes, y pues no hay un patrón claro, ¿no? Hay estas especies evasoras que al contrario parecen incrementar, hay alguna que disminuye. Para las tolerantes, pues también hay algunas especies que parecen incrementar, ¿sí? Pero también hay otras que parecen disminuir. Hay diferentes tipos de modelos. Estos modelos de aquí abajo son modelos que restringen la dispersión, que no permiten en la modelación, pues que las especies puedan dispersarse más allá de donde se encuentran en este momento. Y estos modelos de aquí arriba, pues sí permiten esa dispersión, ¿no? Entonces la pregunta interesante sería, pues, ¿qué va a pasar con esta diversidad de especies y la diversidad genética a futuro, ¿no? Para completar o para complementar estos resultados, pues estamos realizando algunos experimentos con las mismas especies para comparar, pues, grupos de especies evasoras y tolerantes. Las estamos poniendo a germinar bajo escenarios de cambio climático, en donde estamos simulando temperaturas desde temperaturas frías hasta temperaturas bastante altas, ¿sí? Este es el caso, es una especie, un ejemplo nada más, Bucea gramifolia, una especie evasora, Lysiloma divaricatum. Vemos diferencias importantes entre las dos especies, pero además tenemos aquí también, estamos simulando también pues, la disponibilidad de agua para las especies o para las semillas al momento de germinar. Esta es un potencial hídrico de 0, un potencial hídrico más alto que simula una sequía, digamos, más importante, y todavía mucho más alto. Lo que vemos es que pues hay especies que no están todas las especies, los resultados de todas las especies que estamos estudiando, pero hay algunas especies que pueden germinar todavía hasta los 35 grados, bastante bien, y algunas especies que incluso con este potencial hídrico alto todavía tienen la capacidad de germinar. Pero lo que en general vemos es que el potencial hídrico más alto, que genera una menor disponibilidad de agua o más difícil absorber agua para la germinación, pues sí va a disminuir la germinación en ambos casos, ¿no? Tanto en especies tolerantes como en especies evasoras. Y bueno, ya. Muchas gracias. Este trabajo que estoy presentando, pues son con el financiamiento de diversas instituciones, y muchos estudiantes han estado participando pues con nosotros en este proyecto de investigación. Y bueno, muchas gracias. Ahí están mi nombre, creo que todos me conocen, de todos modos ahí está mi nombre y algún contacto si tienen alguna pregunta posterior. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Leonel, por la presentación, gracias. Muy interesante. Vamos a comenzar con las preguntas aquí en el auditorio, y después revisamos si llega alguna por Zoom. Adelante. Gracias, Leo. Oye, una duda, pero de los dos índices esos de estructura filogenética, ¿esperabas, se suponía que se deberían de comportar igual que se están comportando opuestamente? Pues no, dependiendo de las condiciones topográficas, esperamos que fueran diferentes, ¿no? Que estén operando diferentes fuerzas, ¿no? Diferentes procesos en cada... No, pero los dos índices no te dicen lo mismo. O sea, sí. valor mayor. Sí, los dos indican lo mismo, sí, pero pues miden un poquito cosas diferentes, ¿no?
NRI mide pues toda la relación entre todas las especies y en cambio NTI mide nada más con las especies más cercanas, ¿no? Entonces sí esperaríamos que fuera lo mismo, pero creo que NRI es más hacia como algo más histórico. A lo mejor Tony me puede decir si sí o si no, pero sí es algo más histórico. Porque me sorprendió que fueran patrones diferentes, sobre todo en la primera Patrones, gráfica, sí. ¿no? La diferencia entre sur y norte era opuesta. Sí, opuesta, Índice sí y es el otro. cierto. Aunque si ves, pues hay mucha variación, ¿no? Como ese promedio que está ahí. La Es en primera gráfica, realidad. la que solamente tenías juveniles y adultos. Sí. No la que tenían lista. Sí, son aunque no son significativos, ¿no? Sí, pero en la primera sí me pareció que la diferencia entre sur y norte, Ya se fue. en el de abajo también era significativa. No, Creo que no. Una... Creo que es esta. Ajá. Esto es NRI y esto es Ajá. NTI, que Sí, no, pero, que no es diferente. Sí, es pero no cierto. en juveniles adultos, no, pero en el sur y norte sí. Entre sur y norte Al para menos para NRI, sí, pero no para no, NTI. no tampoco. Esto. Sí. Y de hecho solo para adultos. Ajá. Sí, pero igual el patrón es como... Sí. Sí, no, ahí no sé cómo explicar. Yo creo que, pues, NRI mide cosas más para atrás, ¿no? Más históricas. No, bien. Sí. A lo largo de todo el largo. Uh-huh. Y en cambio esto es como lo más nuevo, digamos, ¿no? No sé. Lo más reciente. Sí. Sí. Yo tenía una pregunta. Primero va el doctor Manolo y ya si quiere luego. Continuamos. Bueno, cede su turno. Adelante. Bueno, yo solo quería preguntar sobre los rasgos funcionales. ¿Por qué no, o si evaluaron la señal filogenética para saber por qué estos índices de agrupamiento y sobredispersión sí te dicen del mecanismo que opera, pero asumen que los rasgos son conservados? Entonces, quería saber si hicieron algún análisis de señal filogenética. No lo incluimos, pero sí, por supuesto, sería bueno evaluarlos para saber si están relacionados. Sí, claro. Sí, gracias. Ok, ahora sí, doctor Manolo. Oye, muchas gracias, Leo. A ver, tengo 3 preguntas rápidas, te las hago. Me gusta esta idea de separar entre adultos y niños, ¿no? Es que no es fácil porque las especies, o sea, me imagino que lo haces de acuerdo al tamaño, ¿sí? Y me imagino que las especies crecen a diferentes edades, etc. ¿Qué criterio utilizaste para definir qué era un adulto y qué era un... Sí. Te doy las 3 preguntas de rápido. Ajá, sí. La segunda es que un problema que nosotros siempre hemos tenido, no es fácil de resolver, es este asunto de las lianas. ¿Cómo lidias con el asunto de las lianas? En un ecosistema, no sé allá arriba, pero pues llámenla las lianas. Y sí hay una diferencia entre la ladera norte y la ladera con respecto a las lianas. No sé si incluyeron a las lianas o cómo lidiaron con las lianas. Y la tercera pregunta tiene que ver con el asunto de los huracanes. Sí, en nuestros análisis que hemos hecho del efecto de Jova y de Patricia en Chamela, nos parece ser que, sobre todo, claro, depende del huracán, etcétera, pero cuando hay vientos bajos que pegan, el efecto de ladera es muy importante por la manera como, claro, no es lo mismo estar en el este, que el huracán te pegue por el este, que el huracán te pegue por el oeste, etcétera, ¿no? Pero sí hay un efecto de cómo pegan los vientos en la mortandad, etcétera, que es interesante eso. No sé si, claro, en un estudio de largo plazo te permite ver eso, porque lo haces por muchos años, de repente le pega un huracán y ves el efecto. Pero no sé si ustedes, inclusive no sé si en donde está en Álamos, los huracanes pegan hasta allá. Sí, como que el efecto de Chamela, que es muy... Sí, exacto. Pero bueno, esto... Fíjate que Álamos está un poco más hacia la sierra, está como entre 400 y 500 metros del mar. Entonces, sí llegan, pero no pegan como en Chamela, que está en la costa, ¿no? Esa es una cosa. Pero otra también es que nosotros no pudimos identificar eso porque nuestra parcelita, pues tuvimos chiquita, 50 hectáreas. Entonces, todos los subparcelas que están dentro de esa área. Entonces, si es que hay algún efecto, va a ser parejo para todos, ¿no? Entonces, yo creo que esa pregunta sí es más bien como considerando más a nivel del paisaje, ¿no?
pero seguro deben ser importantes. Está el efecto del el monzón mexicano, ¿no? Que sí es importante, no al mismo nivel que los huracanes, pero sí puede ser importante. Luego las lianas, no consideramos las lianas justo porque son comunitarias y porque no las conozco. No las estudiamos, pero sí. Sí hay, y desafortunadamente fue por eso, por desconocimiento que no le entramos, pero sí hay, son importantes también. Y esto de los tamaños, pues sí, fíjate que primero habíamos, como tradicionalmente se hace, es de menos de 10 para abajo, llaman los juveniles, y de más de 10 para arriba, adultos, ¿no? Pero cuando haces eso, justo es lo que dicen, ¿no? Especialmente si estamos considerando pues todo lo que sea de unos arbustitos de 3, 4, 5 metros, pues ya, nada más por ese tamaño, pues ya se quedarían todos como juveniles, aunque en realidad ya son reproductivos, ¿no? Pero con una función estadística que básicamente lo que hace es dividir, considerar el número de individuos que tienes y una parte dejarlos como juveniles y otra parte dejarlos como adultos para que tenga representado en todas las especies estas cosas que sean juveniles y adultos. Entonces, sí, cada especie tiene un tamaño diferente de juvenil y de adulto. Gracias. ¿Alguien más acá? Adelante, doctor. Hola, muy bonito. Tengo unas preguntas que hacerte. Es súper interesante eso que en una ladera hay aparentemente agrupados en otras comunicaciones. ¿Y qué cosas les han podido presentar? Sí, fíjate, pues yo creo, bueno, es lo que queremos probar, cómo pues las especies que llegan, como diásporas, pues cómo ese filtrado de especies, ¿no? Y especialmente sabiendo ya que hay condiciones ambientales, ¿cómo se llama? Microclima diferente, pues que eso puede estar, por una parte, pues filtrando algunas especies, ¿no? La llegada de semillas y quién tiene la capacidad de germinar y establecerse. Por ahí creo que es en lo que estamos ahorita, es como la llegada de semillas. Primero, o sea, lo que hemos visto aquí en Michoacán es que parece que las semillas se dispersan casi igual por donde quieran. Las semillas y las especies pues son de coria y socoria, entonces no hay una diferenciación, digamos, respecto a cómo llegan las especies, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante es después quién se establece con esas condiciones ambientales. Y seguro, pues también debe de haber pues ya competencia entre ellas, ¿no? Entre las que llegan y se establecen, quedan como tal. Pero ustedes dicen que es Pues sí, cosas relacionadas con la disponibilidad de agua. ¿Y qué tal las heladas? Las heladas es algo bien importante, especialmente en esta parte. No llega a helar mucho, pero normalmente como cada 8 o 10 años puede haber una helada. Y eso sí, seguro funciona como un pulso, ¿no? De mortalidad. Sí, y sí me ha tocado ver heladas muy fuertes, hasta menos 5 grados bajo cero, en donde se mueren muchas plantas, ¿no? Especialmente las de tallos más suaves, ¿no? Pero sí, seguramente las heladas tienen un papel importante y a lo mejor ahí se puede confundir, pues, ¿no? Entre la sequía y la lluvia y la temperatura. Sí. Ok. Bueno, tenemos una pregunta aquí en el Zoom y bueno, hay tiempo más por si alguien se quiere animar aquí en la sala para hacer una última pregunta. Y nos pregunta Landy Orozco, ¿han considerado medir también los contenidos de humedad propiamente en el suelo, ya que pueden existir flujos locales de agua subterránea que también podrían estar influenciando la disponibilidad de agua para la vegetación? Sí, definitivamente la disponibilidad de agua es muy importante. No lo hemos medido, pero sí, y no lo hemos medido porque no sabemos cómo, porque no lo hemos considerado, pero sí, definitivamente es algo pues muy importante que pues todavía estamos a tiempo de medir todavía. Ok, adelante, doctor.
Oye, me llamó mucho la atención esto de que hay muchas especies juveniles que al final ya no están presentes como adultos. A lo mejor tiene que ver con esto de diseminación de las especies. Sí, Dices que todos son anemocoria y principalmente, pero también socoria, sí. Y hay otros, pero menos importantes. y van a ver ustedes ese tipo de dinámica. Sí. temporal. Sí, sí, exacto. Sí, eso es. Bueno, una curiosidad que tengo es el límite norte. Hay una especie como de isotermo Sí, o número de días en el sí hay, pues es el límite de la distribución para muchas especies del sur tropicales, ahí se encuentran en el para, pero también para muchas especies que vienen del norte. Entonces una mezcla ahí de especies, ¿no? Y cada una con sus atributos funcionales y seguramente sí como decía Horacio, ¿no? La temperatura es muy importante, la celada. Y las heladas yo creo que es en pulsos, ¿no? Hay momentos en los que sí, la mortalidad puede ser muy importante. Aunque no sea para los más pequeños, porque se mueren los más altos, eso sí me ha tocado ver mucho. Pero sí habría que estudiarlo. Bueno, alcanza a ver como tonos o algo así. Sí. Y ahí están por ahí, siguen los encinos, sí. Pero las especies tropicales no llegan a subir. Algunas sí, Ah, pues algunas pueden llegar como hasta 900 metros, 1000 metros, por ahí. Porque justo es la Sierra de Álamos, ¿no? Que va desde los 400 hasta los 1300, ¿no? Entonces sí se puede ver eso. Adelante, Pacho. Leo, pues muchas gracias por la presentación y felicidades por la cantidad de chamba que ya sacaron por la gente y todo eso. Por los estudiantes. Dos preguntas que creo que una de ellas es compartida. ¿Hay vacas en la parcela? No, fíjate, pues no lo mencioné, pero es una dentro de la reserva, se llama Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álamos Río Cuchujaque. Ese es el nombre de la reserva federal. Pero al interior hay una reserva privada de una asociación originalmente gringa, ya mexicanizada, que se llama Naturaleza y Cultura Sierra Madre, y ellos han estado comprando desde hace como 11 años, 12 años más o menos, tierras dedicadas para la conservación, ¿no? Y especialmente eran ranchos ganaderos que los dueños pues ya no quisieron seguir porque ya sus hijos se fueron a la ciudad y se quedaron ellos y ya no podían, entonces la vendieron. Y hasta ahorita tienen como 9000 hectáreas más o menos y desde hace 10 años, ¿no? Entonces, especialmente este sitio en donde estamos estudiando fue de los primeros en los que se sacaron las vacas. Tiene más o menos como 10 años sin vacas, pero seguro el efecto del ganado ahí está, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí. Y la otra relacionada es con esta señal filogenética. Uno pensaría que esas especies, bueno, yo pensaría que estas especies que están más al norte, en el bosque tropical seco, más bien tienen un origen, pueden ser de estas especies que pertenecen a familias que tienen un origen más del Sí. Sí. Entonces, no sé si hay algún ejercicio de poner a prueba ese tipo de. No, fíjate, pero sí, desde un principio, cuando yo empecé a estudiar por ahí, esta confluencia de especies del reino neártico y del reino neotropical, dicen, eso es bien interesante, ¿no? Pero no yo no lo he entrado todavía, pero sí, sería muy interesante. ¿Sí? Adelante. Sí, ahorita de lo que dice Pacho, a lo mejor entonces ahí es donde entran estos límites, ¿no? Porque como decía el doctor Toño, el NTI te va a dar el grado de agrupamiento entre las partes más, los tips, ¿no? Sí. De la filogenia. Y entonces te estaría reflejando quizás Claro. si los rasgos están relacionados, mecanismos de filtrado, ¿no? O posiblemente también de especiación, no sé. Y en cambio el NRI habla más de cosas históricas. Sí, ¿no? exacto. Ya Toñito que nos ayude por ahí.
Ya, muy bien. Gracias. Ok, bueno, si no hay más preguntas, damos por terminado. Muchas gracias por la plática y gracias por gracias. Muchas gracias, Victoria.